Louis E. Kahn, Forma y diseño, 1961. Un joven arquitecto me ha formulado esta pregunta. Sueño con espacios maravillosos, espacios que surgen y se desarrollan fluidamente, sin comienzo ni fin, hechos de un material continuo, blanco y oro. ¿Por qué cuando trazo la primera línea sobre el papel, tratando de fijar el sueño, este resulta desmerecido? Es una pregunta interesante. He aprendido que una buena pregunta tiene más valor que la más brillante de las respuestas. Esta es una pregunta que se relaciona con lo mesurable. Las emociones y la fantasía no tienen medida, no tienen lenguaje, y los sueños de cada uno son distintos. Todo lo que se hace, no obstante, obedece a las leyes de la naturaleza. El hombre es siempre más grande que sus obras, porque nunca puede expresar completamente sus aspiraciones. Para expresarse a través de la música o de la arquitectura, debe recurrir a medios mensurables, como la composición y el diseño. La primera línea sobre el papel ya es una medida de lo que puede ser expresado cabalmente. La primera línea sobre el papel es ya una limitación. Entonces, preguntó el joven arquitecto, ¿cuál es la disciplina? ¿Cuál es el ritual que pueda acercarnos a la psique? Porque es en esta aura sin material ni lenguaje donde siento que el hombre verdaderamente es. Vuelva al sentimiento, aléjese del pensamiento. En el sentimiento está la psique. El pensamiento es el sentimiento más la presencia del orden. El orden, hacedor de toda existencia, no tiene voluntad de ser. Prefiero la palabra orden en lugar de conocimiento, porque el conocimiento personal no alcanza a expresar el pensamiento en forma abstracta. Esta voluntad de ser está en la psique. Todo lo que deseamos crear tiene su principio, exclusivamente en el sentimiento. Esto que es verdad para el científico, lo es igualmente para el artista. Pero le previene a mi interlocutor que contar con solo el sentimiento e ignorar el pensamiento significa no realizar. Dijo el joven arquitecto. Vivir y no realizarse es intolerable. Los sueños llevan implícitos la voluntad de ser, y el deseo de ser esa voluntad. El pensamiento es inseparable del sentimiento. ¿De qué manera puede entonces el pensamiento entrar a formar parte de la creación, del modo que esta voluntad psíquica pueda ser más cabalmente expresada? Esta es mi segunda pregunta. Cuando el sentir personal se trasciende en religión, no en una religión, sino en la esencia de la religión, pensamiento nos lleva a filosofía. La mente se abre hacia la comprensión, comprensión de la virtual voluntad de ser, de, digamos, determinados espacios arquitectónicos. La comprensión es la combinación del pensamiento y el sentir, en un momento en el que la mente se halla en una relación más estrecha con la psique, origen de lo que una cosa quiere ser. Este es el comienzo de la forma. La forma implica una armonía de sistemas, un sentido del orden y de lo que individualiza una existencia. La forma no tiene figura ni dimensión. Por ejemplo, cuchara. El concepto de cuchara caracteriza una forma que posee dos partes inseparables, el mango y el receptáculo cóncavo. En tanto de una cuchara implica un diseño específico hecho en plata o madera, grande o pequeña, profunda o no. La forma es el qué, el diseño es el cómo. La forma es impersonal, el diseño pertenece al diseñador. Diseñar es un acto circunstancial, depende del dinero de que se disponga, del sitio, del cliente, de la capacitación. La forma nada tiene que ver con las condiciones circunstanciales. En arquitectura caracteriza una armonía de espacios adecuada para cierta actividad del hombre. Reflexiona entonces sobre lo que caracteriza en abstracto los conceptos de casa, una casa, o hogar, un hogar, casa,
Casa es el concepto abstracto de espacios convenientes para vivir en ellos. Casa es por lo tanto una forma mental, sin configuración ni dimensión. Una casa, en cambio, es una interpretación condicionada de estos espacios. Esto último es diseño. En mi opinión, el valor de un arquitecto depende más de su capacidad para aprender la idea de casa que de su habilidad para diseñar una casa, que es un acto determinado por las circunstancias. El hogar es la casa y los ocupantes. El hogar varía de acuerdo al ocupante. Un cliente para el que se diseña una casa señala al arquitecto las superficies que necesita. El arquitecto crea espacios a partir de estos requerimientos. Una casa creada de esta manera para una familia determinada debe poseer la cualidad de servir también para otra familia. De esta manera el diseño refleja su fidelidad a la forma. Concibo la escuela como un medio ambiente constituido por espacios en los cuales se puede estudiar satisfactoriamente. Las escuelas comenzaron con un hombre que no sabía que era un maestro, discutiendo bajo un árbol sus experiencias con unos pocos que ignoraban a su vez que eran estudiantes. Estos últimos, reflexionando sobre lo que había discurrido y sobre lo útil que les había resultado la presencia de este hombre, aspiraron entonces a que sus hijos también escucharan a un hombre semejante. Pronto se erigieron los espacios necesarios y aparecieron las primeras escuelas. La aparición de las escuelas era inevitable, porque formaba parte de los deseos del hombre. Nuestros vastos sistemas educativos, ahora institucionalizados, surgieron de estas pequeñas escuelas, pero el espíritu de sus comienzos se ha olvidado. Los locales que requieren hoy nuestras instituciones son estereotipados y faltos de sugerencias. Las aulas uniformes, los corredores con sus armarios y el resto de las dependencias están dispuestas por el arquitecto en procura de una respuesta supuestamente funcional que no exceda los límites métricos y presupuestarios rígidamente impuestos por las autoridades. Estas escuelas, aunque agradables, son pobres de arquitectura, porque no reflejan el espíritu de ese hombre que enseñaba bajo el árbol. Sin embargo, todo el sistema de escuelas que siguió aquel comienzo no hubiera sido posible si el comienzo mismo no hubiera estado en armonía con la naturaleza del hombre. Es probable que la voluntad de ser de la escuela existiera aún antes que la circunstancia del hombre bajo el árbol. Es bueno para la mente volver a los comienzos, porque el comienzo de toda actividad estable del hombre es su momento más maravilloso. En este se encuentra todo su espíritu y toda riqueza, y es en donde debemos buscar constantemente inspiración para resolver nuestras necesidades actuales. Podemos contribuir al engrandecimiento de nuestras instituciones, brindándoles nuestro modo de sentir esa inspiración a través de la arquitectura que le ofrecemos. Reflexione entonces sobre el significado de la escuela, en constante con el de una escuela o institución. La institución es la autoridad que nos expone las necesidades a las que debemos responder. Una escuela, un diseño específico, es lo que la institución espera de nosotros. Pero escuela, el espíritu escuela, la esencia de voluntad de ser, es lo que el arquitecto debe expresar por medio de su diseño. Esto es lo que distingue al arquitecto del mero diseñador. En la escuela, como reino de los espacios aptos para el estudio, el hall de entrada, que para la institución es solo un área de X metros cuadrados por alumno, se convertiría en un generoso espacio tipo panteón, que invitaría a los alumnos a entrar. Los corredores de dimensiones más amplias, abiertos hacia los jardines, quedarían transformados en verdaderas aulas, propiedad de los estudiantes. En estos lugares los muchachos se reunirían con las chicas y podrían discutir las clases de los profesores. Si estos espacios fueran también utilizados en horas de clase
y no solamente en los intervalos entre ellas, se convertirían en lugares de reunión, ofreciendo así la oportunidad de intercambio y de estudio. En este sentido, vendrían a ser aulas de propiedad de los alumnos. Las aulas propiamente dichas deberían reflejar el uso a través de la variedad espacial y no mantener una semejanza de dimensiones de tipo familiar, porque una de las más grandes cualidades del maestro que enseñaba bajo el árbol era de reconocer la individualidad de cada hombre. Un maestro o un alumno que se encuentra en una habitación frente a una chimenea, rodeado de poca gente, no es el mismo cuando se halla en una gran habitación junto con muchas personas. Puede estar el comedor en un sótano, aunque el tiempo que allí se pase sea escaso. El momento de descanso de la comida, ¿no es también parte de la enseñanza? Mientras estoy solo, escribiendo en mi estudio, tengo sensaciones distintas acerca de las mismas cosas que las que tenía cuando hablaba sobre ellas. Me dirigía hace pocos días a un grupo numeroso en Yale. El espacio es fuerte y da el tono. Además, el concepto de que cada persona es un individuo distinto sugiere también la necesidad de variedad de espacios y de la variedad de iluminación natural y de orientación relativa de los recintos y el jardín. Este tipo de espacios es capaz de producir nuevas ideas para el plan de estudios, para una mejor vinculación entre el maestro y el alumno, para una mayor vitalidad en el desarrollo de la institución. La comprensión de lo que caracteriza los espacios ideales para una escuela por parte del instituto de enseñanza que la requiere obliga al arquitecto a enterarse de lo que la escuela quiere ser, es decir, a tomar conciencia de la forma escuela. En este mismo sentido me gustaría referirme a una iglesia unitaria. El primer día hablé delante de la congregación utilizando un pizarrón. De las discusiones del ministro con los hombres que lo rodeaban, deduje que el aspecto formal, la concepción formal de la actividad unitaria, se basa en la pregunta. La eterna pregunta de ¿por qué sucede todo? Yo tenía que llegar a comprender que la voluntad de ser y el orden de los espacios expresaba la pregunta. Dibujé un diagrama en el pizarrón con la intención de que sirviera como dibujo de la forma de la iglesia. Por supuesto, de ningún modo era un diseño que yo sugería. Dibujé un cuadro central, dentro de lo cual coloqué un signo CIE, interrogación. Digamos que ese era el santuario. Lo rodeé de un ambulatorio, destinado a aquellas que no desean penetrar en el lugar santuario. Alrededor del ambulatorio dibujé un corredor, limitando por el círculo exterior que contenía el espacio destinado a la escuela. Estaba claro que la escuela en la que se originaba la pregunta se convertiría en el muro que lo rodeaba. Esto era la expresión de la forma de la iglesia, no su diseño. En relación con esto, consideré por medio del significado de la capilla en una universidad, radica este significado en mosaicos, los vidrios de colores, los efectos del agua y otros artificios conocidos. ¿No se trata más bien del lugar de un artificio inspirado que podría expresarse por el gesto de un alumno que pasa cerca de la capilla, después que un buen maestro le ha mostrado el verdadero sentido de la dedicación al trabajo? El alumno siente la necesidad de entrar. Este lugar, que por el momento no describiré, posee un ambulatorio para el que no desee entrar. El ambulatorio está rodeado a su vez por una galería. Para que el que no quiera pasar al ambulatorio, la galería da sobre el jardín. Para que el que prefiera no pasar a la galería, el jardín tiene una pared y el alumno puede hallarse fuera, dirigiéndose a ella con un gesto. Se trata pues de un rito inspirado, no establecido, y es la base de la forma de la capilla. Volvamos a la iglesia unitaria. Mi primera solución fue una figura completamente simétrica, un cuadrado. Las aulas formaban la periferia del edificio, cuyos ángulos estaban ocupados por habitaciones mayores. En el espacio central se situaban el santuario y el ambulatorio.
El diseño tenía una disposición muy similar a la del diagrama que había dibujado en el pizarrón. En principio, la idea gustó a todos, hasta que los intereses particulares de cada uno de los miembros del comité comenzaron a socavar la rígida geometría en que estaba basada. Pero la premisa original de la escuela alrededor del santuario se mantenía. Ajustarse a lo circunstancial es justamente el papel que compete al diseño. Durante una discusión con los miembros del comité, algunos insistieron en que el santuario debía estar completamente separado de la escuela. Yo lo acepté, provisionalmente, y coloqué entonces el auditorium en un lugar aparte y lo conecté con las escuelas mediante una pequeña circulación. Pronto se dieron cuenta de que la hora del café, después de la ceremonia, exigía varias habitaciones próximas al santuario, y que, al hallarse éstas en un bloque independientemente, no llegaba a cumplir sus funciones, y sería necesario duplicarlas. Además, las aulas, con la separación, perdían el poder de evocar su objeto religioso e intelectual, de modo que volvieron a agruparse alrededor del santuario. El diseño final difiere del primero, pero la forma se mantiene. Quiero decir algo más acerca de la diferencia que existe entre forma y diseño, acerca de la concepción, acerca de los aspectos mensurables y no mensurables de nuestro trabajo y sus limitaciones. Giotto fue un gran pintor, porque fue un gran artista. Pintó cielos diurnos de color negro, pájaros que no podían volar, perros que podían correr y hombres más altos que las puertas. Pintor Un pintor tiene estas prerrogativas. No tiene por qué responder a los problemas de la gravedad, ni considerar las imágenes tales como las conocemos en la vida real. Como pintor, expresa una relación frente a la naturaleza, y a través de sus ojos y sus reacciones, nos ilustra acerca de la naturaleza del hombre. El escultor modifica el espacio con objetos que son también expresión de sus reacciones frente a la naturaleza. No crea espacios, los modifica. El arquitecto crea espacios. La arquitectura tiene límites. Cuando tocamos los invisibles muros de sus límites es cuando mejor conocemos lo que ellos contienen. Un pintor puede concebir cuadradas las ruedas de un cañón para expresar la futilidad de la guerra. Un escultor puede también modelarlas cuadradas, pero un arquitecto debe hacerlas redondas. Aunque la pintura y la escultura juegan un hermoso papel en el reino de la arquitectura, así como la arquitectura lo juega en los reinos de la pintura y la escultura, todas ellas se rigen por distintas disciplinas. Puede decirse que la arquitectura es la creación mediata de los espacios. La arquitectura no consiste meramente en cubrir las áreas prescritas por el cliente. Es la creación de espacios que evocan el sentimiento de su uso adecuado. Para el compositor, la hoja de música es un registro visible de lo que oye. El proyecto de un edificio debe del mismo modo poder leerse como una armonía de espacios iluminados. Cada espacio debe ser definido por su estructura y por el carácter de su iluminación natural. Aún un espacio concebido para permanecer a oscuras debe tener la luz suficiente, proveniente de alguna misteriosa abertura, que nos muestre cuán oscuro es en realidad. Por supuesto, no hablo de las pequeñas superficies que sirven a los espacios mayores. Un espacio arquitectónico debe revelar la evidencia de su formación por el espacio en sí. No será en espacio cuando se le modele dentro de una estructura más grande concebida para un espacio mayor, porque la elección de la estructura es sinónimo de la elección de la luz que da forma a ese espacio. La luz artificial es sólo un breve momento estático de la luz. Es la luz de la noche, y cuando puede igualar a los matices creados por las horas del día y la maravilla de las estaciones. Un gran edificio debe comenzar con lo inconmensurable, luego someterse a medios mensurables, cuando se halla en la etapa de diseño, y al final debe ser nuevamente inconmensurable. El diseño, hacer cosas, constituye un acto mensurable. En este momento es como si el diseñador fuera la naturaleza física misma, ya que en la naturaleza física de todo es medible. Aún
lo que todavía no ha medido, como sucede con la distancia a las estrellas más lejanas que algún día, según suponemos, también podremos medir. Lo que es inconmensurable es el espíritu psíquico. La psique se expresa a través del sentimiento y el pensamiento, y yo creo que siempre permanecerá inconmensurable. Intuyo que la voluntad del ser psíquica invoca a la naturaleza para realizarse en lo que quiere ser. Yo pienso que una rosa quiere ser una rosa. La voluntad del ser hombre se concreta en la existencia a través de las leyes de la naturaleza y de la evolución. El resultado siempre es inferior al espíritu de ser. Del mismo modo, un edificio ha de comenzar en una aura inconmensurable y concretarse a través de lo mensurable. Es la única manera en que podemos construir, la única manera de llegar a ser concreta a través de lo mensurable. Es necesario respetar las leyes hasta que al final, cuando el edificio pasa a ser algo vivo, evoca cualidades que son, nuevamente, inconmensurables. El diseño, en cuanto implica cantidades de ladrillos, métodos de construcción y de cálculo, ha finalizado. El espíritu de ser del edificio ocupa entonces su lugar. Mi edificio para investigaciones médicas de la Universidad de Pensilvania incorpora la concepción de que los laboratorios científicos son esencialmente estudios y que debe existir una separación entre el aire que se respira y el aire viciado que se debe eliminar. Los planos corrientes del laboratorio se ubican las áreas de trabajo a un lado de un corredor público y las escaleras, ascensores, cuartos para animales, conductos y otros servicios al otro lado del mismo corredor. Este pasillo es a la vez el vehículo de escape de aire nocivo y de suministro de aire respirable. La única diferencia entre el espacio de trabajo de un hombre y otro es el número colocado en sus puertas. Diseñé para la universidad 3 torres de estudio en las que cada hombre puede trabajar en su especialidad. Cada estudio de estas torres tiene su propia subtorre escalera y subtorre de evacuación para aire isótopo, aire infeccioso y gas nocivo. Un edificio central que reúne las 3 torres principales reemplaza al área de servicios que, en planos corrientes, está usualmente ubicado al otro lado del pasillo. Este edificio central tiene aletas para absorber el aire puro, independientemente de las subtorres de evacuación de aire viciado. Este diseño, producto de la consideración del uso particular de estos espacios y de los servicios que requieren, expresa el carácter de laboratorio de investigaciones. 1961. Final del texto. Forma y diseño. Louis E. Kahn.